leer despacito para que apunte. La segunda son promesas. Y la tercera, leyes y principios. Entonces ahí le van. Realidades, promesas, leyes y principios. Las realidades, vamos a ver qué es la realidad, ¿verdad? Las realidades de Dios tienen que ver con todo lo que Dios ya hizo y no hay condiciones, ¿verdad? El sol, Él lo hizo, no está condicionado, ¿verdad? Dice, a ti no te va a salir el sol, fíjate, cuando tú sales de tu casa va a estar bien negro todo. No, ¿verdad? Hay leyes, ¿verdad? Naturales que todo de que no está, que no está comprometido con nosotros, ¿verdad? No hay condiciones para que yo tenga, tampoco para que usted disfrute las estrellas, el sol, la luna, vaya y vea el mar, ¿verdad? Los que les gusta el mar. Hay cosas que Dios ya hizo, ¿verdad? Esa es una realidad. Pero ahí existen las promesas. Lo que Dios va a hacer y que cree, las promesas sí están condicionadas. Si hicieres y obedecieres, ¿verdad? Todas las promesas, hermanos, están condicionadas. No es como que, ay, me tocó todo de gratis, sí le tocó gratis, pero hay condiciones en el reino, son leyes del reino, ¿verdad? Las leyes y principios, hay muchos bajo los que se rige el reino de Dios, ahí es una infinidad, ¿verdad? Entonces, así como todos los gobiernos en la tierra tienen leyes, el reino de los cielos tiene leyes. No somos como burros sin mecate, ¿verdad? Hay leyes que se aplican a nosotros, ¿verdad? Le voy a hablar de algunas leyes. La ley de la unidad está en la Biblia, ¿verdad? La ley de la paz mental, mire, todo tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. La ley de la reciprocidad, ¿verdad? Que le llaman el boomerang, ¿verdad? No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Es el boomerang. Es una ley, es una ley. La ley de la siembra y la cosecha, como lo que tú acabas de hacer hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Ofrendaste y diezmaste, ¿verdad? Tú estás bajo esa ley. Tú estás sembrando, tú vas a cosechar. Tú no siembras, tú no cosechas. Pero no solamente está sujeto al dinero, está sujeto a tiempo, está sujeto a amor, está sujeto a respeto, está sujeto a todo lo que tú emprendas, tú siembras. Por eso debemos poner atención que sembramos en la gente, en el tiempo, en la iglesia, en la familia, porque todo lo que tú siembras, hay quien no siembra nada y quiere cosechar muy bueno. ¿Usted cree que suceda? No, ¿por qué? Porque es una ley y las leyes se van a cumplir, ¿verdad? La ley de la prosperidad, ¿verdad? Y lo vemos en Malaquías, ¿verdad? Trae los diezmos y ¿qué dice el Señor? Y te voy a abrir las ventanas de los cielos y vas a tener hasta que se sobreabunde. Ahí es una ley de prosperidad. La ley de la palabra hablada. Hay una ley que dice, está escrita en toda la Biblia, ahorita no me voy a meter en versículos, ¿verdad? Pero dice que si crees lo que dices, de cierto te digo que lo que digas será hecho, es una ley. Por eso la importancia de declarar la palabra de Dios es una ley, hermanos. Porque yo soy así como tan repetitiva. Apréndase versículos, apréndase promesas, escriban, póngalos en el refri. Yo creo que a veces hasta les caigo mal, ¿verdad? Porque es una ley. Quien se sujeta pero las leyes actúan en el reino de Dios y actúan para nuestro beneficio, ¿verdad? Mucha gente cree que estar en el reino de Dios, ¿verdad? Es solamente me convierto y voy a una iglesia. O recibo a Cristo y no voy a ningún lado, ¿verdad? Hay quien dice, no. Yo a veces le digo, ayúdame a orar por fulano, ¿verdad?
Y yo le digo, ¿conoce, camina con el Señor? Sí, ya recibió a Cristo, me contestan otra cosa. Entonces yo siempre tengo que volver a preguntar lo mismo. Camina con el Señor, lo conoce de verdad, está sujeto a su ley, va y se congrega en un lugar, está bajo la autoridad de un pastor. Ah, no, pues nomás recibió a Cristo un día. No funciona, ¿verdad? Pero hay gente que cree que funciona, ¿verdad? Como en todos los pensamientos, cada uno piensa diferente, ¿verdad? Hay quien cree que solamente recibir a Cristo es eso. O puedo ir a la iglesia, pero yo dispongo mi vida, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Esa es una idea, ¿verdad? La cuestión es que, de acuerdo a la actitud que tenemos en el reino, es lo que puede provocar o fomentar una maldición en mi vida. Miren más. ¿Y qué es una maldición? Es una fuerza espiritual, es un poder espiritual que se activa y al activarse tiene razones, se activa en base a razones. No creo que simplemente, ¡ay, me cayó la maldición! No hay tal cosa. Todas las maldiciones, dice un proverbio, que las maldiciones no vienen sin una causa, todas tienen un motivo. Entonces, por eso vamos a ver qué necesitamos entender, ¿verdad? ¿Y cuáles serían estos motivos que pueden activar una maldición en mi vida? Primero, ¿verdad? Brincarme las leyes de Dios. ¿Se acuerdan? Ya le di algunas leyes ahorita, ¿verdad? Leyes espirituales. No tanto la ley, ¿verdad? Por ejemplo, el judío practica la ley de Moisés, ¿verdad? Todo lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Ellos todavía practican eso, todavía la mayoría no creen en Jesucristo. Pero no hablamos de ese tipo de ley, sino de las fuerzas espirituales que están detrás de lo escrito. Entonces es una fuerza espiritual invisible que se activa por la forma en que nos conducimos o actuamos. ¿Quién la activa? Yo la activo. Yo la activo, ¿verdad? Pero no solamente yo la activo, fíjese que la activó mi mamá, la activó mi papá, la activaron mis abuelos maternos, la activaron mis abuelos paternos, la activaron mis... ¿Cuántos abuelos tenemos? 4. 2 de parte de mi mamá, 2 de parte de mi papá. ¿Cuántos bisabuelos? Ahí vamos para arriba, ¿no? Se ve que se va extendiendo. Bueno, ellos activaron leyes. Ellos activaron leyes espirituales que me alcanzan a mí. Pero como yo no los conocía, ¿verdad? La mayoría de nosotros yo creo que no. Yo conocí solamente 2 bisabuelas. Y bisabuelos varones, no conocí ninguno. Qué curioso, yo no sé usted. ¿Alguien conoce a sus bisabuelos? ¿Tú conoces a tus bisabuelos? ¿Alguien más? ¿Los conocí? ¿Lograron platicar con ellos? Bisabuelos, ya estoy hablando. ¿Tatarabuelos? Ya llevó cara. Yo no sé, creo que no sé ni cómo me llaman. Mi hermano de Mexicali, que vive en Mexicali, estaba haciendo el árbol genealógico y andaba buscando. Nosotros vamos a hacer uno. Andaba buscando fotos. Y dijo, a ver, le dijo a mi hermana, a ver, que es la que se quedó en la casa de mis papás. A ver si en las fotos que tenían mis papás te encuentras de mi abuelo materno. Yo ni me acuerdo, creo que yo lo vi una vez en mi vida, pues no me acuerdo cómo es. Pues allá creo que se encontró una, ¿no? El año de la era, pues sé que no la tengo. Así parado, así como un sombrero, así. ¿Qué será? Pues casi ni lo reconocí, porque no lo conocí. Es todo lo que es. Estoy hablando de abuelo. Bisabuelo, pues anda vete, ¿verdad? Sin embargo, fíjese bien, los hayamos conocido o no los hayamos conocido, ellos activaron cosas que a mí me afectan, ¿verdad? Así que yo necesito saber
y empezar a identificar qué activaron, ¿verdad? Independientemente de las leyes genéticas que también nos siguen, sí sabe que tenemos leyes genéticas, que nosotros físicamente nos parecemos a nuestros papás, que tenemos una fisonomía que se parece a nuestros papás, a veces, y uno ve, ¿verdad? Y van creciendo los niños, dice, de plano abuelito, igualito que la... Le había tocado usted esas expresiones, y es cierto, ¿verdad? Y hasta el caminado lo tiene igual el chiquillo, ¿verdad? Y dice, pues, ¿cómo? Si él no conoció al abuelito, pero los grandes que sí lo conocían, ¿verdad? Identifican, porque hay leyes genéticas, ¿verdad? Que corren por la sangre. Bueno, entonces se fijan, todas las leyes se activan y todas las leyes, todos estamos bajo un régimen de leyes, ¿verdad? Y estas nos han gobernado. Pero hay leyes espirituales aparte de las genéticas. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Que las leyes espirituales, porque que yo me parezca a mi tatarabuela, no hay bronca, ¿verdad? Que yo herede lo que mi tatarabuela hacía, ay, 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 ¿verdad? Y yo les he platicado de mi caso. Yo siempre me expongo yo para que usted haga la onda, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo descubrí los dones de maldad, de dónde venían? ¿De dónde me venía el don de adivinación cuando yo era una niña que no entendía ni por qué pasaba, ¿verdad? Que a mí me hizo desconfiar de la gente, porque yo podía saber lo que la gente pensaba y yo me asustaba. Entonces nadie me decía qué. Cuando yo me convierto, ¿verdad? Que el Señor me empieza a mí a enseñar y me empieza a llevar escrituras. Y yo empiezo a hablar con mi mamá, ahí le va, que vamos a todo mundo, vamos a escarbar. Yo sé que ya hemos escarbado muchas veces, ¿verdad? Pero nunca está para más volver a escarbar. Y yo me doy cuenta, mi mamá me platica del funeral de mi bisabuela, una de las bisabuelas que conocí. Me platica del funeral de mi bisabuela y cómo era una caravana grandísima de trocas, ¿verdad? Llenas de coronas, ya ven que la gente le pone coronas a los no sé para qué era, tan caras que están y el muerto ya ni las vuelve. No sé, ¿verdad? Es una costumbre acá mexicana, no sé si en otros lugares suceda, pero en México sí. Está carísimo ya, ¿verdad? Pero pues eso es las ofrendas florales mandadas, ¿verdad? Y me platica, no, mi hija dice que se contaron no sé cuántos, como casi 100 carros. ¿Por qué? Hasta se ve porque le dije, pues que era un líder sindical. Como mi abuelo, su hijo, era como un tipo gerente de puede ser capataz en aquel entonces, de la metalúrgica en Torreón. O sea, que era un jefe alto, ¿verdad? Entonces dije, a lo mejor mi abuelita andaba metida en el chisme del sindicato. Yo dije, pues que es un líder sindical. Ya, nomás se atacó de risa. No, mi hija, no. ¿Y de dónde conoció a mi abuelita tanta gente? Ah, dijo, es que tu abuelita, la mayor parte de su vida, fue la principal medio del centro espiritista más grande de Torreón. Y cuando ella contestó eso, yo me fui para atrás, porque yo ya conocí al Señor. Cuando mi mamá me platicó por primera vez, fíjese bien, por primera vez, yo ya adulta, supe algo que en mi vida había sabido. Y yo como no conocía a esa abuela, la vi 2 veces en mi vida. Y cuando la vi, ni hablé con ella porque estaba en una cama. Entonces, el Señor me dijo, pon atención. Y yo empecé a preguntarle a mi mamá y a preguntarle y a preguntarle. Y de ahí saqué la información. Y entonces de ahí empecé a dar todos los cabos del por qué las cosas espirituales que me pasaban a mí. Somos 9 hermanos, a mí, yo estoy hablando de mí. Yo nunca me he puesto a platicar con todos mis hermanos, con las cristianas sí, con los no cristianos no, porque no, ¿verdad? No van a dormir. Las que somos cristianas sí nos hemos reunido para contar, hemos roto y hemos sacado lo que sabemos cada una, nosotras sí. Pero se da cuenta, oye, porque salió, yo no sé si hay plática de chilipada, aunque en el Señor no hay chilipadas, ¿verdad? Entonces
Entonces, todas las cosas, lo que es lo espiritual, te lo vienes trayendo. Y entonces de ahí vienen los ciclos de iniquidad. Y en el occidente no ponemos mucha atención a nuestra genealogía, ¿verdad? Nosotros no somos muy, por ejemplo, los españoles son muy de hacer árboles genealógicos, ¿verdad? Culturalmente hablando. Nosotros casi no, ¿verdad? Parece que ahora yo sí he visto angelitos en primaria, le dicen que hasta los abuelos, hasta dónde conocen, ¿verdad? Y luego si tienen foto, ponen y hacen una especie de árbol genealógico, porque hace poquito hizo una de mis nietas. Pero ponemos como para ver a quién conocen, ¿verdad? O pues si saben de perdida cómo se llaman, a veces nos ponen ahí como un dibujito y si saben el nombre, yo ni esos nombres se saben, ¿verdad? Como yo no sé cómo se llamaban mis bisabuelos, no tengo ni idea. Y se me hace que ya no hay quien me diga. Entonces, mire, es importante que hagamos una reflexión. Importante. Y dése cuenta que lo vamos a hacer nosotros, ustedes las que son solas, ¿verdad? Pues lo va a hacer de usted, ¿verdad? Si puede y conoce lo de su esposo, ¿verdad? O marido, o ex no sé qué, padre de sus hijos, pues échale también ahí, escríbale, ¿verdad? Porque vamos a identificar por qué hay tantas broncas en mi casa y no se acaban. Necesitamos irnos a la raíz. Entonces, las herencias y las cadenas que venimos arrastrando y se repiten y se activan por ciclos, hermanos, se activan por ciclos. Hay ciclos de quietud y hay ciclos de activación rápida. Porque el enemigo actúa por ciclos. El diablo ataca por ciclos. De repente tienes un infierno en la casa y luego se va, y tú dices, un respiro. Creo que ya se acabó todo, pero si tú no pusiste atención, va a llegar un momento que va a llegar y ¡pum! Te vuelve a hacer otro remolino. Y otra vez andas aquí, como luego dicen, en el ojo del huracán, ¿verdad? Entonces, necesitamos que eso no pase. Oseas 4:6 dice que, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí que esto se lo dijo? Mi pueblo fue, Oseas 4:6, no me lo sé en memoria. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando tú y yo no conocemos, vamos a pasar destrucción. ¿Por qué? Porque no sabemos, el mundo espiritual no lo vemos venir. Si tú te vas a cruzar la calle, tú vas a voltear a ver si ahí viene un carro, ¿verdad? Pero si viene un espíritu, tú no te vas a dar cuenta, tú nada más vas a ver el carro, lo que es físico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú y yo no tenemos conocimiento de las cosas del espíritu, entonces es cuando viene destrucción. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué dice? Porque desechaste el conocimiento, yo te voy a echar el sacerdocio. O sea, necesitamos aprender. Este es el conocimiento de Dios, hermanos. No hay otro. Este es el conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de la palabra. Que dice que porque te echan de sacerdocio, quiere decir de ejercer una autoridad en el reino, ¿verdad? Porque te olvidas de la ley de Dios. Dice, y yo me voy a olvidar de tus hijos también. Pues sí, ¿verdad? Y a José no se olvidara, las mismas consecuencias ya se llevan a los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento de nuestras herencias, corremos el peligro de ser destruidos. Mire, a Abraham, Dios le ordenó algo. ¿Qué le ordenó? Tienen que saber. Sí, ese versículo se lo sabe. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Cuando le habló la primera vez. Se ríe que se aprende el versículo. Ni sabe cuántos versículos sabe usted. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. De tu tierra, de la parentela, que rompe los lazos. Porque le estaba hablando de la relación. Acuérdense que antes las familias eran muéganos, ¿verdad? Todos vivían ahí, aunque estuvieran en carpas, todos así se quitas uno del papá y todos los 80 hijos que tenía del papá.
Pero a Abraham, ¿por qué? Porque iba a hacer de él una nación. Le dijo, salte de tu tierra, te vas a tener que desarraigar, te vas a tener que desenraizar. Sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. ¿De dónde venía Adán? Del Ur de los Caldeos, un pueblo completamente idólatra, politeísta, que es el que tiene un zorro de dioses. Entonces dijo, te vas a tener que sacudir. Yo voy a bendecirte, pero tú necesitas cortar con todo esto. Y yo siempre les digo, no se trata de que ay, vas a abandonar a tu mamá que no conoce al Señor porque es idólatra. No hablo de eso, ¿verdad? Es más breve encontrar. Pero tiene que ir a visitar, si tienes dinero, darle su dinerito. Eso es honra. Pero rompe los lazos espirituales, rompe las ataduras. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que estamos hablando. Porque luego de repente agarraron así, ¿verdad? Yo conozco gente que ya no van a visitar a sus familiares, nunca en la vida. No, me tengo que apartar porque enseñan. Eso se llama religiosidad. Sí, no, se ponen muy flamencos, ¿verdad? Pero no, Dios no nos manda eso. Dios no nos manda eso. Dios te manda a ser santo, no a ser religioso. Entonces, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Dios le dio una orden. Claro que el Abraham, como tú y como yo, ¿qué cree que hizo? ¿Hizo caso a medias? Porque nada más se tenía que llevar a Sara. Si tenía sus criados, pues sus criados, su familia. ¿A quién se llevó? Al invitado sobrino. ¿A cuántos nos han metido sobrinos que tienen los juegos en su casa en broncas? No me contesten. Que se me enjalecaron. ¡Ay, te mando a mi hijo porque va a trabajar en la máquina! Ajá. Y al rato tienes un problemón, ¿verdad? Bueno, puede ser ya hablar. Yo no voy a decir si lo acepto o no lo acepto, no le digo, vaya a hablar, ¿verdad? Y miren, se llevó a Lot. Y Lot fue un desastre, un completo desastre. Pero y le voy a decir qué pasó espiritualmente. Mientras caminó con Lot, Dios no le volvió a hablar a Abraham. Aviéntese Génesis. Mientras caminó con Lot, no le volvió a hablar Dios a Abraham. ¿Cuándo le volvió a hablar? El día que se separó del sobrino y que le dijo, es más, escoge tú lo que eres. Y aquel bien ventajoso dijo, no, el que tiene, donde está el agua, donde está bonito, y que ¿se acuerdan? Entonces, era largo, ¿verdad? Como la cuaresma. Pero hasta entonces, Dios le volvió a hablar. Antes no, ya no le había vuelto a hablar. Vean nada más. Vamos a ver Génesis 13. Génesis 13, 14. Y se la pone facilita en la pantalla, ¿verdad? Apunte la cita, no le sé que no apunte todo el texto, ya lo apunta en su casa, escriban, aunque tenga un cuaderno lleno de versículos, escriban. 13:14 dice, y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot, ¿qué? Se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar a donde estás hacia el norte, y al sur, y al oriente, y al occidente, porque, lo voy a leer hasta el 18, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí, ¿qué? Altar a Jehová. O sea, el altar de nosotros es oración, ¿verdad? Cuando venimos delante de Dios y empezamos a orar al Señor, es levantar un altar. Entonces vemos que otra vez le habló. ¿Se imagina si le dé esta promesa con el otro lángaro de un lado? No, me iba a quedar la mitad de la tierra prometida, ¿verdad? Si no es que más. Lo mejorcito iba a querer, ¿verdad? O sea, sí, ya había escogido una parte. Entonces, mire,
Mire qué importante obedecer a Dios completo. Y entonces, ¿qué es lo que le está hablando Dios a Abraham? Le está mostrando las generaciones futuras. Le está hablando del futuro, ¿se fija? Le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que no va a poder contar las generaciones, lo está enseñando a visualizar hacia enfrente. Le está mostrando todo lo de enfrente. Porque va a haber una transferencia de Abraham a las siguientes generaciones. Y nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que cada vez que Dios le hablaba a alguien, Dios se presentaba y decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de llegaba y ponía sus credenciales, ¿verdad? Para que supieran quién estaba hablando. Pero siempre hablaba, decía, herencia de Abraham, mi amigo. Entonces, pero miren, cuando ya él hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces volvió la voz de Dios, ¿verdad? Pero hablamos de transferencias y tenemos transferencias de todo tipo, hermanos. Tenemos transferencias buenas, tenemos transferencias malas. Yo le he hablado, ¿verdad? Un día yo les dije, usted tiene transferencias buenas, ¿verdad? Usted tiene talentos y habilidades musicales que le vienen de los antepasados, ¿verdad? Usted no las desarrolla porque no quiere. Entonces, cantantes tienen hijos que cantan. ¿Se dan cuenta de eso? Heredan, hay una herencia. Entonces, no solamente hay maldiciones por cosas malas, pero hay herencia buena. Pero a veces nos enfocamos más en lo malo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de ver las dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que algunos vienen desde el vientre de la madre, ¿verdad? Como los intentos de aborto, que traen muerte, que traen suicidio en todas sus formas. Las adicciones, el alcohol, la droga, ese es un mensaje de muerte. Son muertes lentas, es suicidio, es un espíritu de suicidio donde la gente todos los días intenta matarse. Aunque en su mente no digan, me voy a matar, es algo inconsciente, pero lo traen desde atrás. Entonces, tenemos promesas para romper esto, sí tenemos promesas. Acuérdense que le hablé de las leyes de las promesas, que hay promesas, ¿verdad?, de Dios, pero que están ¿qué? Condicionadas. Isaías 61. Las promesas están condicionadas. 61:1. Pero todas son suyas. Eso no quiere decir que no sean suyas y mías, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Dice el verso 4, reedificarán, ahí va, las ruinas ¿qué? Antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, estamos hablando de atrás, ¿verdad? Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros ¿de qué? ¿De qué? De muchas generaciones. Ahí está la promesa, hermanos. Para ti y para mí. Ahí está la promesa. Ahí está. Pero dice que lo va a hacer el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es nuestro papel? Caminar donde se activan las promesas. Y ya no volver a activar lo que activaron los que no conocían así, porque la mayoría de nuestros antepasados, a no ser que aquí haya alguien que sea una cuarta generación de cristianos, hay alguien aquí que sea una cuarta generación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos punta de lanza, ¿verdad? Somos primera generación de cristianos.
Yo en mi casa, en la de mis papás, yo soy punta de lanza, yo fui la primera que me convertí. Pero no fui la primera en la familia, ¿verdad? Pero en la familia de mi papá, uno de mis tíos fue punta de lanza, uno, ¿verdad? En la familia de mi mamá, mi tía, hermana de mi media hermana de mi mamá, fue punta de lanza, junto con sus dos hijas, con sus primeras dos hijas, que son las que son cristianas. Ya creo que ahora hay otras dos o tres, pero las primeras puntas de lanza, ¿verdad? Pero vemos para atrás y puras brujas. A don Fer. Miren, se oye, vea que se oye bien toda la palabra, ¿no? A uno se le hace bonito. Entonces, ¿cómo le decían antes? La señora que cura. Porque se oye menos feo, ¿verdad? Pero ¿qué son en realidad? ¿Por qué eran, verdad? ¿Por qué eran? Pues brujas, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Vamos a hablar. La mera, pero siempre camuflajeamos para que no se oiga tan eso, ¿verdad? Pero al final, los finales es lo mismo. Israel tuvo que confesar su pecado y el de sus padres. Levítico 26, 39, fórmula. Levítico 26, 39. Dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Fíjense nada más. Vemos aquí, ¿verdad?, que hay y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, pero bueno, es pecado, ¿verdad?, contra mí, y también porque anduvieron conmigo ¿en qué? En oposición. Y nos falta decir por ignorantes, ¿verdad? Porque, digo, nadie con dos dedos de cerebro se pone las patadas con Dios. Consciente, ¿verdad que no? Usted no se pelearía con Dios a sabiendas de quién es Dios, ¿verdad? O sea, ninguno de aquí, ¿verdad?, nos daría cuscús. Pero cuando tú no conoces a Dios, no, te desbozadas, ¿verdad? Oye uno cada cosa, y cuando uno oye, se lo conoce a Dios. Si se lo conociera, temblaría por lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dijo? Que tuvieron que confesar pecado, ¿verdad? Pero Dios me ha provisto a mí a través de la muerte de Jesús y de la sangre derramada. Fíjese bien, libertad a mi espíritu, a mi mente, la salvación sobre todo fue lo primero, ¿verdad? La salvación. La salvación es la puerta para que yo entre a todas las bendiciones. Me ha traído libertad, sanidad emocional, sanidad física, renovación mental, hermanos, sanidad para los problemas emocionales. Yo sé que los psicólogos están de moda. Nosotros en la escuela tenemos que mandar a los niños con psicólogo, porque las mamás son bien cabezones. Incluyo a los que conocen al Señor. Se quieren meter a orar y buscar a Dios para que sus hijos no tengan tantos problemas. O quieren verlas, prefieren ir a pagar al psicólogo hasta que tráigame un diagnóstico del psicólogo y luego ya pues ni modo, ¿verdad? No podemos dejar al niño volando, pero no tendría que ser necesario. Pero hay quien le gusta el recurso del mundo, aunque le cuesta. Y acá que es gratis, no quiere, ¿verdad? Porque acá también cuesta, nada más que cuesta buscar a Dios. Esa es la cosa, ¿no? Pero Dios es una provisión. Hay también provisión para el cuerpo, que es la sanidad. Dios es una provisión, hermano, completa, cuerpo, alma, espíritu. Todo, el ser integral, ¿verdad? Lamentablemente muchos del pueblo de Dios, ¿verdad?, se han conformado con solo disfrutar que Dios perdonó sus pecados, y como si eso fuera toda la bendición, ¿verdad? Uno dice, ay, ¿cuándo vendrá el Señor con nosotros? Ya, para descansar de este triste mundo. Ya quieren salir volando, ¿verdad? Ya. Y mientras aquí les va como en feria, pero ¿cuántos saben que aquí es donde quiere Dios que disfrutemos? Porque arriba usted y yo no vamos a necesitar nada. Fíjese que ni quien nos quiera. ¿Sí sabe?
Tanto que sufrimos porque no nos quieren, pero usted ha sufrido porque no lo pelan. No me conteste, pero yo sé que sí. ¿Cuál es el más sufrimiento del ser humano? Dígame. Que no me quieren. ¿A poco no? Y tú has hecho sufrir a otro porque no lo quisiste, ¿verdad? Pues no digan que no. No, si es de ir y venir la cosa. En algún momento hicimos algo, ¿verdad? Nosotros. Pues arriba. Goces en el Señor, que está aquí volviendo. Dios lo va a ayudar a usted completamente. Olvídense de su madrugada, no va a haber ahí nada de eso. Dicen los maridos, gracias a Dios. Allá arriba no son desosos. Mire qué bendición. Allá las mujeres son una bendición. Porque hay unos que son menos penosos. Algunos, no los de aquí. Aquí son bien buenos hermanos todos. Pero estamos hablando de lo que tenemos que entendernos del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay algo más que la salvación, porque la salvación es una puerta, sí, a la vida eterna, pero aquí para la tierra Dios dejó todas las provisiones, ¿verdad? ¿Y cómo se mueve el mundo espiritual? Yo necesito entender cómo se mueve el mundo espiritual. Vamos a ver Hebreos 7:6. Vamos a leer del 6 al 9. Vamos a ver algo, no sé si le hemos puesto atención antes, pero ahorita le vamos a poner. Hebreos 7:6. Dice, ¿qué dice ahí? No es contada de entre ellos. Está hablando de Melquisedec, ¿eh? ¿Tomó de Abraham qué? Los días antes de la ley. Porque si se encuentran esos hermanitos que dicen, no, los días no eran de la ley, no es cierto. Todavía no había ley, ¿eh? Ahí, no. Pero dice que aquí le tomó a Melquisedec, Abraham le dio los diezmos, ¿y qué? Y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Dios. Dale, que sigue. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Dale, para que veas que los diezmos, aunque usted ve que el billete va para arriba, ¿eh? Espiritualmente, la registradora suena arriba, hermanos. Y por decirlo así, en Abraham, ¿qué? ¿También quién? ¿Quién pagó diezmos? ¿Quién ya cogió la lana? Abraham. ¿Y quién diezmó junto con él? ¿Cuántos años después nació Leví? ¿Sabe cuántos años? 200 años. Él era su bisabuelo. Abraham era el bisabuelo de Leví. De las tribus. Leví es uno de las tribus, de los levitas. Él no conoció a Abraham físicamente. No lo llegó a conocer. 200 años después nació Leví. Pero cuando Abraham, porque estamos entendiendo cómo se mueven las leyes espirituales, hermano, cuando Abraham diezmó su bisnieto también. Así viajan las herencias, hermanos. Cuando usted vino y le puso aquí al botecito, hace ratito, lo que usted puso aquí, Dios no ve la cantidad, lo ve a usted diezmando. Usted está diezmando para todas las generaciones. ¿Sabe qué va a ser? Que te bendecimos las generaciones después de usted. Porque ya Leví ya estaba diezmando y todavía no nacía. Porque las leyes espirituales, hermanos, viajan, no, acuérdense que el mundo espiritual no está sujeto a tiempo o espacio. Corre, ¿verdad? Es un solo tiempo. Entonces, mire qué interesante eso. Por eso, cuando hay algo mal, nos alcanza, aunque tú y yo no hayamos conocido a los bisabuelos. Porque aquí estamos hablando de algo bueno. Pero ¿qué cuando hay algo mal? Viaja igual, en la misma, haga de cuenta que casi es la misma carretera, ¿verdad?
Así que una acción correcta viajó 200 años. Las enfermedades mentales viajan generacionalmente. Mire, la depresión viaja generacionalmente. Si los bisabuelos eran depresivos, los abuelos van a ser depresivos, los padres van a tener problemas de bipolaridad, los hijos ya vamos bajando porque se va incrementando. Cuando viene algo más se va incrementando, va en aumento. Los hijos seguramente van a tener un tipo de esquizofrenia. Usted sabe la cantidad de gente que tiene esquizofrenia en este tiempo. No se imagina. No se imagina usted. Gente loca cuerda, yo le digo, la que está lleno el mundo de gente loca cuerda, ¿verdad? Que anda junto con todos nosotros, ¿verdad? Pero se les va a ver bien feo. Tienen un tipo de esquizofrenia. No todos son del mismo, no son todos locos, esos destrampados que andan allá batiéndose en la calle, ¿no? Pero hay diferentes niveles de esquizofrenia. Vamos a ver Primera de Reyes 15. Vamos a ver en el 15, vamos a leer del 1 al 3. Primera de Reyes 15, del verso 1 al 3. Dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. ¿Y reinó qué? 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue ¿qué? Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Vamos a leer el verso 9, fíjate hasta el 9. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y el nombre mamá. Asa hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. ¿De quién alcanzó la bendición? De David. De David. Y el otro, quiero que sepa que esta mentada Maaca era calada. La parte mala la había heredado el anterior, la había heredado de la mamá. La parte buena la heredó del papá. Por eso el otro duró ¿cuántos años reinando? No más 3. Cortito, ¿verdad? Dijo el Señor, si no, que se acaba de ver. Y el que estaba correcto, ¿cuántos? 41 años. Se fija la diferencia de bendición. Pero porque traemos 2 líneas, hermanos, no traemos nada más uno. Entonces, el pecado, ahí le va. El pecado no se hereda. La iniquidad sí. Yo cometo un pecado, este pecado no se lo voy a heredar a nadie de mis hijos. Mi acción yo no se la heredo. Lo que produce mi acción, ¿qué va a ser? Va a ser la iniquidad, va a ser una inclinación, una tendencia a que mis hijos hagan lo mismo que yo y luego ellos pequen. No heredan mi pecado. Pero si yo no pago el asunto, ¿qué van a heredar? La iniquidad, ¿verdad? La iniquidad sí viaja generacionalmente. Nosotros normalmente le llamamos maldición generacional. La Biblia no te habla tanto así, lo que te habla es iniquidad, iniquidad, iniquidad. Usa la palabra iniquidad más que maldición, pero es lo mismo. Entonces, una inclinación a cometer determinado pecado de tus antepasados. Si traemos un trasfondo de alcoholismo, si tuvimos un abuelo, un bisabuelo que era alcohólico, ¿verdad? No nos hereda tanto el alcoholismo en sí, o su pecado, ¿verdad? De no amarse. Pero si vamos a tener la inclinación a eso, nos va a jalar más que otra cosa, pues hay que romper las líneas de iniquidad. Entonces, ya siento en las demás cosas. Isaías 59, vamos a ver.
Les voy a dar mucha Biblia. ¿Está bien? Sí. No me quiero ir muy rápido porque prefiero que vayamos comprendiendo más lento, ¿verdad? Isaías 59, verso 1 y 2. Listo. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, ahí está el pero. Vuestras iniquidades, lo que venimos arrastrando, han hecho una división entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y los pecados han hecho ¿qué? Ocultar el rostro. ¿Para qué? Entonces, ¿qué hizo la división primero? Todo lo que venimos arrastrando, que nos inclinó y luego pecamos. Y el pecado, ya la acción de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos nomás una inclinación. Y luego decidimos sí o no, y luego dijimos que sí, ¿verdad? O no conocíamos al Señor, dijimos que sí. ¡Pum! Caímos en el mismo pecado de lo que hicieron los de atrás. Y entonces Dios ocultó el rostro y ya no nos oyó. Tenemos que arreglar eso. Hay que arreglar eso. Por eso necesitamos identificar bien. Vamos a ver Ezequiel 16. Si quiere hacer preguntas, haga preguntas, ¿eh? En cuanto a lo que estamos hablando. Aquí los voy a dejar libertad de que hable. Ezequiel dijo 16:44. Dice, he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice. Ahí va el refrán. O los dichos que siguen aplicando, ¿verdad? ¿Qué dice? Cual la madre. Dale. ¿Y qué eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos? Y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon ¿qué? Tu madre era Etea y tu padre era Amorreo. Las raíces, ¿verdad? ¿De dónde traían las raíces? De ahí hasta el 45 está bien. ¿Se fijan? Las hijas heredaron la misma forma de vivir que la mamá. Botaron a maridos y abandonaron maridos e hijos, ¿verdad? Igual. Y luego dice, venían del amorreo, del eteo y el amorreo, ¿verdad? De dos líneas paganas completamente. Se juntaron y mira estas ingratas, abandonan la familia completa, que últimamente se está viendo, ¿verdad? Que las mujeres dejan a sus niños. Antes no sabía que estamos acostumbrados que los hombres abandonan las casas, ¿verdad? Se iban y no volvían. Dice uno de mis cuñados, ¿verdad? Que su papá fue por un cigarro y ya no volvió. Todos lo están esperando. Pues eso hacía, ¿verdad? O de plano no decían nada y ya no volvían, ¿verdad? Pero era muy raro que una mujer abandonara a sus niños, sobre todo tan chiquitos, pequeñitos. Era rarísimo, ¿verdad? Pero hoy es tan común ver papás solteros, muy común, ¿verdad? Entonces, mire, vemos lo importante que es la función de los padres, porque lo que hagan va a trascender generacionalmente, lo vemos aquí, ¿verdad? Todo lo que hagamos nosotros va a trascender generacionalmente. ¿Por qué? Porque los hijos repiten el patrón de conducta de los padres para bien o para mal, y no traen un lazo, ¿verdad? Traemos un lazo, entonces tenemos que cuidar. Voy a cerrar aquí con Génesis 18 porque vamos a seguir a cosas que estamos estudiando. Génesis 18 y 19. Mire lo que habla el Señor de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de él, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa es la confianza que Dios le tenía a Abraham. Yo sé que él va a enseñar a sus hijos a tener temor, ¿verdad? A caminar con Dios, para que Dios cumpla todo lo que le prometió aquel día.
todo, así como la arena del mar, así como vas a ser bendecido desde aquí hasta acá, para que todo eso lo cumpliera. Abraham iba a dejar este legado, es el que iba a dejar. Por eso la importancia de que qué legado estamos dejando nosotros, ¿verdad? El legado, estamos hablando del legado espiritual, que es el más importante, hermano. A no ser que tengas unos millones, también déjaselos, no le van a estorbar. pero lo principal, déjale lo espiritual. Déjale lo espiritual. Entonces, ¿para qué estaba haciendo? Iba a instruir a sus generaciones para que fueran una generación fuerte, próspera, victoriosa, a través de un patrón que Abraham estaba, fíjese bien, Abraham iba a estar marcando un patrón de conducta para que lo siguieran sus hijos. ¿Qué iba a hacer? Iba a ser una proyección, ¿verdad? De cómo caminar con Dios, agradándolo. Esa es la importancia, ¿verdad? ¿Cómo yo necesito caminar con Dios, agradando a Dios? No a la gente, agradando a Dios. Dice, está bien difícil. Pero tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro ayudador. Sí, no, tampoco no nos brinque el pH de repente. ¿Verdad? Y se nos van las cabras al monte y nos enojamos y a veces decimos a lo que no debemos decir. A todos, ¿verdad? Pero tenemos el Espíritu Santo que dice, reacciona, y rápido pídale perdón al Señor, y a la gente también pídale perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos padres están desesperados por lo que pasa con sus hijos, o por lo que pasa en su casa, y dicen, ay, sí. A veces se meten en una contra porque ya no quieren oír qué gritos, que esto, que se agarró con tantas cosas, ¿verdad? Y dice, y luego ya nadie hace caso, ¿verdad? Todos se gritan y nadie hace caso. Le he tocado esas cosas, ¿verdad? Donde todos gritan y ya nadie hace caso. Se gritan pero ni se oyen, ¿verdad? Lo que quieren es nomás peleas. Y ya ni tienen razón de nada, ¿verdad? Ninguno tiene razón, pero ya es un caos ahí. Y los que medio están entendiendo, ¿verdad? Están así con los nervios todos de punta, ¿verdad? Algo que Abraham hacía en todo lugar donde llegaba era que levantaba un altar. Esa es la importancia, hermanos, de la oración en el lugar donde vivimos. En su casa. En su casa. En su casa. Unja su casa. Agarre aceite, aunque sea ese, el 1, 2, 3, ¿verdad? Pero yo sé que se mancha aceite en las paredes, ¿verdad? Póngalo en lugares donde no se note, ¿verdad? Porque hace que declare la presencia de Dios en su casa. Y ate al espíritu de contienda y de pleito, o como se llame, lo que se haya metido. Yo no sé qué ande metido dentro de su casa, ¿verdad? Pero usted sí sabe, porque usted ahí vive. Ordénele por el nombre y dígale, lárgate de aquí, y ábrale la puerta simbólicamente, aunque los espíritus no necesitan la puerta. Pero la puerta espiritualmente es un lugar de entrada y de salida. Espiritualmente, aparte que es puerta. Entonces, hágalo, haga un acto, se llama acto profético. Hágalo, porque ¿sabe qué? Necesitamos, hermanos, dejar de ser tan naturales y meternos al área del espíritu. Hay que meternos. Si no hacemos nada, pues vamos a seguir unas vidas miserables o ahí más o menos sobrellevándolas. ¿Usted qué quiere? ¿Tú qué opinas, Nino Panón? Yo me tuve que hartar de mi manera de vivir para hacer un cambio. Tú necesitas hartarte de tu manera de vivir, si no es la que Dios tiene. Porque Dios dice que la Escritura dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Entonces quiere decir que todo lo que está mal en mi casa no es la voluntad de Dios. Yo lo he permitido, a lo mejor porque no sabía qué hacer. Puede ser, ¿verdad? Y mucho siempre es, ¿verdad? Pero si mi duelo fue destruido porque no sabía. Por eso vamos a saber, ahora sí vamos a saber, pero vamos a encontrar las raicitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Marcó una ruta, hermanos. Marcó una ruta. Fíjese bien. Una ruta que 500 años después caminó Josué para poder entrar a la tierra prometida. Lo que Dios le dijo a Abraham.
Acá apenas se andaba cumpliendo, pero él marcó una ruta. Entonces plantaba un holocausto, adoraba a Dios y decía, hasta aquí. Siempre reconoció a Dios donde estaba caminando, ¿verdad? Entonces, el cómo caminó Abraham fue clave para que Josué enfrentara a todos los gigantes que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Todas las tribus, todas las contiendas, todas las broncototas, ¿verdad? Porque no nada más, oiga, no nada más eran los enemigos de afuera que los atacaban, no eran lo que hacían los hermanitos adentro, ¿verdad? Porque era que arreglarlo de afuera y luego ya regresaba y acá estos escondían los anatemas. Entonces, Dios mío de mi vida. Entonces, solamente así, ¿verdad? Él tenía que tener una ruta espiritual que seguir, ¿verdad? Por eso es muy importante el legado que dejamos, que tracemos una ruta de bendición, de protección y de prosperidad. Eso es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, hermanos. No hay nada mejor que nosotros le podamos heredar. Dice, es que ya ni me hace caso. Usted sigue diciendo. Bienvenido a un inconverso. No quería nada con Dios ni nada de eso. Y yo lo único que yo dije, sí, no, pues aquí ya tenemos una orden, ¿verdad? Porque pues es que yo lo conocí antes de conocer al Señor. Ya yo llegué con el paquete ese. ¿Ahora qué hago? Ni voy a votarlo, ¿verdad? Aunque hay mujeres que se divorcian cuando se convierten, pero no es correcto eso. Eso no es correcto. El Señor dice, como te encontró Dios, así quédate. Pero como no leen la Biblia, votan al viejo, la mujer y le gustaba, ¿verdad? Y esa era la verdadera causa. Pero no. Entonces, ¿qué? ¿Es una guerra? Si es una guerra, es una lucha, si es una lucha. Le gustaba el pipe bastante, ¿verdad? Yo le he platicado, ¿verdad? Que tenía una cantilita que le costó carísima. De cedro, no sé de qué de antes compró, ¿verdad? Labrada, la mandó a hacer. Porque ahí tenía las botellas de vino, todos, ¿verdad? Para cuando llegaban los amigos, los amigos de los dos, ¿verdad? Matrimonios. Él sacaba sus botellas, ¿verdad? De vinos, de quién sabe qué. No era muy fuerte. No tomé un vino, ¿verdad? Y no era nada de los de bien. Y ya estaba convertida, ya ni se me tomaba. Entonces, ahí tenía las botellas, las licoreras, ¿verdad? Cuando nos casamos nos regalaron 2 licoreras carísimas de cristal cortado. Costaban más las licoreras que lo que le metían a carísimas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Creo que el patrón de mi papá nos regaló eso. Total que, no, está bien elegante todo. Cuando yo me convertí, ay, a mí se me revolvió el estómago porque yo tenía que cruzar de la recámara por la sala para ir a la cocina. Así tenía que hacer esto. Y volteé y ya todo el mundo vivía ahí y decía, me dijo el Señor, yo te he dado autoridad de atar y desatar. Pues a una loca le dijeron, ¿verdad? Todas las veces que yo pasaba ahí en el día, que era todo el día, yo volteaba y apuntaba las botellas. En el nombre de Jesús, el espíritu del alcoholismo estás atado y te largas de mi casa. No toqué ni una botella, porque no eran mías, eran de mi marido. Y entonces, pero ¿cuántas veces yo les prediqué a esas botellas? Usted no tiene idea. Hasta que, miren, salieron como las pruebas, andaban pidiendo, ¿verdad? Que cruzaron el puente. Así, no me están entendiendo que estoy hablando, ¿verdad? Solitas salieron de mi casa, ¿verdad? Que la presidenta decía, pruebas, porque Trump pedía que pruebas para todos los implicados con el narcotráfico. Y luego ahorita los memes son de que las pruebas, que son uno de los principales, ¿verdad? Cruzaron el puente y se entregaron solos. Y lo dicen, las pruebas les salieron patas y ya están en Estados Unidos. Así las botellas de igual. Yo no las toqué, ¿verdad? Solitas. Mi marido vendió la cantina con todas las botellas, con todas las licoreras, con todo. Me dejó la esquina pelón y una gloria a Dios. Y llegó y me dijo, híjole, fíjate, quiero decir algo, ¿cómo te has enojado? Ay, ya no llegan con eso y dices tú, ay Dios. Pues no, dime. Pues es que vendí algo. Y dije, ya me intercambio, ya vendió la troca, a ver qué de antes vendió eso. Le dije, ¿qué pasa? Vendí la cantinita.
la de Navidad. Sí. Está bien. No, es que eso no fue todo. Dije, ay, qué más bendigo. Es que la vendí con todo. Dije, con las botellas. No, dijo, es que no nomás eso. No, pues ¿qué más vendiste? Dijo, no. La cantinita con todas las botellas de vino. Bendito con todo. Dijo, también vendí con todas las licoreras que nos regalaron cuando nos casamos. Le dije, las de cristal cortado esas. Pues sí, yo sé que era un regalo y quién sabe qué viene mejor de ti. Dijo, pues, ¿cómo ves? No, adelante. Tu decisión, no son tus cosas. No te enojan, no, me mandan uno. Tú, si tú decidiste. No que no te largabas de mi casa, te largabas porque te largabas. Era todos los días, a todas horas. Yo creo que los espíritus hacen caso a la primera, hermanos, son bien tercos. Pero de terco a terco en medio, de algo me tenía que servir la terquedad que yo tenía, ¿no? ¿Cómo, verdad? Porque Dios no me cambió la personalidad, no me la empujó. Entonces, necesitamos entender el mundo espiritual para poder ser efectivos, porque usted va a descubrir cosas, aunque ya haya escalado su vida, que va a tener que tomar acción, hermano. Y necesita marcar una línea sobre sus generaciones futuras. Las raíces, a simple vista, no se ven. Usted pasa por donde hay árboles y usted va a ver el tronco y va a ver las ramas y va a ver el follaje y en el invierno va a ver que se le caen las hojas y todo. ¿Sabe una cosa? Hay algo que crece igual que va creciendo lo que vemos, que son las raíces, nada más que las raíces, fíjese que crecen al lado contrario, crecen hacia abajo, se enraizan. Así son las raíces espirituales. Conforme esto va creciendo, se van enraizando más. Crecen en dirección opuesta. ¿Qué pasa? Estas raíces le proveen a la planta el ADN del suelo donde están sembrados. Hay algo, ¿verdad? Por eso, cuando se nutre una planta, un manzano, acá afuera, las manzanas no salen allá abajo, ¿verdad? Pero salen arriba. Acá se ven bonito, ¿verdad? Acá están los manzanos. Porque hay un ADN que trae la planta, ¿verdad? Es el elemento oculto de lo que es el árbol, ¿verdad? Pero también en nosotros. En nosotros hay raíces, hay un elemento oculto que nutre nuestro ADN. Entonces, las emociones más íntimas, el apego a las cosas que hacemos, ¿verdad? Son esas cosas están profundas, mire, están profundas en nuestro inconsciente o subconsciente, como usted le quiere decir, en el alma. Las tenemos arraigadas, bien arraigadas. Independientemente de los recuerdos, que ahorita no vamos a hablar tanto de los recuerdos, pero tenemos que entender primero cómo es que cómo viajan generacionalmente las cosas del espíritu, y que nosotros tenemos que poner atención para ya cortar cosas que necesitamos cortar, ¿verdad? Algunas ya cortamos, duramos tiempo. Ahora, quiero que sepa que yo no corté en 2 días, ni en 3, ni en 4, ni en un mes, ni en 2 meses. Y yo fui muy enfocada en cuanto a estar rompiendo. Yo no había semana que no ayunara yo y estuviera rompiendo lo que Dios me mostraba. O sea, yo fui bien sistemática y bien inaferrada. Dije, no, mi vida tiene que cambiar porque mi marido y yo éramos perros y gatos, no nos matamos porque Dios es grande. Él no me mató a mí, ¿verdad? Y Dios lo libró a él de que lo matara yo. Sí, no, nosotros no jugábamos a pelearnos, nos peleábamos a muerte. Entonces, había muchas cosas que había que romper, independientemente de lo que traíamos los dos, imagínense. Entonces, son los valores y las creencias, los lazos familiares que están en el pasado y que originan eventos y acciones que nosotros hacemos. O sea, aparte de lo que nosotros provocamos, traemos inclinaciones, ¿verdad?
acciones también aprendidas, ¿verdad? Reacciones de tu papá, reacciones de tu mamá, reacciones inconscientes. Que luego vienen tus hermanos y dicen, ay, cada día te pareces más a tu mamá, y te da un coraje. Porque te dicen justamente lo que te borro de tu mamá, ¿verdad? Resulta que te estás pareciendo justamente en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te pasa eso? ¿No te pasa a mí? Pero se fija cómo va viajando todo. Entonces, muchos de los problemas vienen porque están atrapados en raíces de iniquidad, reacciones nuestras, conductas que tenemos. Entonces, es una raíz de iniquidad. Parecía bien. Es un patrón de conducta repetitivo, eso es una raíz de iniquidad, un patrón de conducta repetitivo que se hereda de nuestros antepasados. Tú y yo heredamos de papá, de mamá y de toda la bola de abuelos que tuvimos. 10 generaciones atrás, hermanos. Miren, es un hábito de conducta, pero no cualquier hábito, es determinados hábitos que transgredieron la ley de Dios. No el hábito de que a mi abuela le gustaba lavar a mano y poner al sol la ropa blanca y se lo heredó a su mamá y ahora y todas las nietas hacen lo mismo. Ese es un buen hábito heredado, ¿verdad? Porque nos heredan cosas buenas, ¿verdad? Es que todas las hijas salieron bien limpias como la abuelita. Ese es un hábito heredado muy bueno, ¿verdad? Bueno, pues también se heredan los malos. Y los malos vienen de acciones que transgredieron la ley de Dios. De ahí viene. Y de ahí, y esa área es la que nos mete en los problemas, ¿verdad? Y entonces van pasando los ciclos de iniquidad o las inclinaciones por las generaciones, ¿verdad? Entonces, no solo se hereda la enfermedad física, pero se hereda la enfermedad emocional también. El odio a los hombres se hereda. El odio a las mujeres, la misoginia, se hereda. Hay cosas, ¿verdad?, que transgreden, ¿verdad? Y tenemos que saber qué es pecado y qué es iniquidad. Pecado es una acción que yo hago. Iniquidad es algo que alguien hizo y me llegó a mí. Ahora sí que lo voy a decir que como de gratis, ¿verdad? Por herencia me llegó. Me inclino a hacer algo, ¿verdad? Como lo que decía Ezequiel, ¿verdad? Estas hijas hicieron lo mismo que la mamá. Tuvieron una inclinación a ver lo mismo, a hacer lo mismo y lo hicieron. Entonces, mientras lo hizo la mamá, no pasó nada. Pero heredaron la iniquidad y entonces las inclinó a pecar igual en las mismas cosas. Entonces yo espero que ya eso sea muy claro, porque tiene que ser muy claro para nosotros. La impureza sexual empieza con una semilla a través de cabezas de familia. Fíjese bien. El pecado continuo enraiza eso. Y cada vez crece más y sus raíces viajan generacionalmente. Entonces, hay gente que no puede parar el pecado sexual. No puede, aunque quiere, no puede. No sabe cómo hacerlo. Es muy fuerte, es una inclinación tan fuerte que domina sus emociones, domina su ser. ¿Por qué? Porque seguramente es muy fuerte la línea de iniquidad. A lo mejor viene de las dos líneas de papá y de mamá. A lo mejor viene de los abuelos también. Depende de cuántas generaciones vienen fuertes. Porque acuérdense que vimos aquí, ¿verdad? Hijos de una misma mamá, uno heredó lo de ella y otro heredó lo de él, ¿verdad? El que heredó del papá de David, del área de la línea de David, que hizo lo correcto delante de Dios. El que heredó de parte de la mamá, que hizo lo malo delante de Dios. De una misma familia,
Miren, ¿por qué son tan diferentes los hijos de vida? Pues se había preguntado usted que tiene más que uno. Bueno, pues es por eso, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Entonces la importancia de que nosotros veamos, ¿verdad? Veamos las dos líneas. Entonces, para que sepamos cuál es la diferencia. Entonces dijimos que el pecado enraiza, ¿verdad? Enraiza más la iniquidad. Para averiguar cuál es la raíz que está predominando en mi familia, tengo que hacer un árbol genealógico. Con información. Mi papá, su mamá, su papá, de dónde venía, quién era, qué hacía, si tenía un oficio, a qué se dedicaba, su mamá que se dedicaba, si tenía más hermanos, todo es cárcel el asunto. Identificar necesita hacer eso. Despacito, vamos a empezar despacito, por lo más facilito, ¿verdad? Empiece con usted y luego váyase para vivir. Una cosa muy importante que debemos saber es que el hombre, varón, no el hombre en general ser humano, el varón es el que engendra. Gran parte de las cosas nos vienen genéticamente de papá. Fíjese bien. La vida. ¿Por qué Jesús pudo vivir como hombre sin pecado? Porque no fue engendrado por hombre, no era hijo de José. Dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo vino y sopló vida en el vientre de María. En María lo único que hizo, que puso la materia prima, pero no tuvo que ver con nada, ¿verdad? Yo sé que la tiene santificar, no sé qué tantos regalos, ¿verdad? Nada, ni genéticamente puede ser. Ni siquiera, fíjese, como ciencia puede ser, menos espiritualmente, pues olvídese. El hombre es el que engendra, el que transmite gran parte del ADN de los hijos. Claro, ya con la mujer, ¿verdad? Pues ya se mezcla. Pero él es el que engendra. Por eso la importancia, yo veo ahora por qué la importancia de los patriarcas en la Biblia. Se fija que la mayoría eran los hombres. Entonces, eso no dice que ellos eran machistas. También tienen la mayor responsabilidad, ¿ya? No sé que lo traen gratis. Tienen la mayor responsabilidad, pero son los que pueden marcar la ruta de las generaciones futuras. Eso a mí se me hace increíble. Miren, háganle a las mujeres así. Qué alivio. Usted no sabe el paquetote que nos quitan, a las mujeres. No se imagina. No, la ropa se los aventaron a ellos. Ahora ustedes hombres digan gloria a Dios. Aleluya. Diga amén, amén. Que necesitamos identificar los ciclos de iniquidad. La parafilia o la impureza sexual persigue las generaciones. Yo sé, es una de las áreas más fuertes, es una de las cosas que más nos ha enviado, ¿verdad? Entonces, ¿acuerdas qué va a hacer? Su árbol genealógico, a ver si logra llegar hasta los bisabuelos. Vamos a ir 4 generaciones. Porque no mucho que localicemos algo de tatarabuelos, se me hace en chino, ¿verdad? Pero con 4 tenemos, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto platiquen, si tiene tíos grandes. Acuérdense que una información muy importante de maldición, yo la supe por mis tíos abuelos. Los hermanos más chicos de mi abuelo, el papá de mi papá, nos platicaron cuando los conocimos, que los conocimos ya viejitos, pero eran bien lúcidos, eran maestros, nos platicaron de su niñez y de dónde venían y lo que hacían sus papás, nos platicaron un montón de cosas. Y de ahí, se me olvidó porque yo estaba chica cuando platicaron eso, ¿verdad? Cuando yo me convertí, haga de cuenta que el Espíritu Santo, ¡pum!, me puso una película y me dijo,
¿te acuerdas lo que hablaba tu tío Isaías? Isaías se llamaba mi tía y ella se llamaba Cecilia. Tu tío Isaías y tu tía Cecilia, ¿te acuerdas? Y ya de cuenta que volvió a oír toda la plática de mis tías y que empiezan a platicar y que dicen que éramos dueños, los Sánchez éramos dueños de unas enazas Coahuila y que no sé qué, y que se pelearon las familias y que la familia de fulano con la tipo película y que se mataron los hijos de fulano con los hijos de fulano y que también se murieron trabajadores y hubo una gran tragedia entre primos hermanos y las mujeres se juntaron porque se mataron sus hijos, ¿verdad? Y pusieron y cerraron todas las minas y cerraron la disputa que estaba entre el terreno, agarraba parte del terreno de uno y parte del terreno de otro, y los dos se querían hacer dueños, pues por la misión, ¿verdad? Porque son las minas de oro. Y ahí empezó todo el pleito, se agarraron primero 2 trabajadores y después vinieron los otros y vino otro y se hizo una matazón. Y las mujeres cerraron esa mina y hasta la fecha sepa usted dónde está esa mina. Ahí está. Si alguien quiere ir a nuestros lugares, vaya, ahí está el oro enterrado. Y una de las mujeres que era bruja maldijo toda la generación Sánchez. Y pues así mis abuelos contaron eso. Dice que hizo una brujería, dijo, malditos todos los Sánchez y todas sus generaciones. Nunca tendrán ni un 5. Los maldigo con miseria y pobreza, porque fue por dinero que se andaban peleando, porque mataron a mis hijos. Entonces, pues era la esposa de uno de ellos, ¿verdad? Y lo decían, nos platicó mi tía Cecilia. Dijo, y a partir de entonces, todos en la miseria, dijo, por lo que aquella mujer habló. Pues era una anécdota, ¿verdad?, de los tíos. Y ellos ya más grandes se vinieron a la torre, ya no habían nada, se salieron de los del pueblo, de los pueblos, de los lugares ahí, vendieron sus casitas, todos se dispersaron. No supieron qué pasó con los cosas. De cuenta que se hizo una choza y ya nadie vivió ahí porque vivían de eso. Pero pues, cayó una maldición hablada en brujería. Y cuando yo estaba rompiendo las maldiciones generacionales, el Señor me dijo, ¿te acuerdas lo que platicaron tus tíos? Mi tía Cecilia, sí. Y me empiezo a acordar. Me dijo, rómpelo. Porque esa maldición ha traído un espíritu de ¿qué? De rapiña. Ahí le va, no de robo. De rapiña. ¿Qué es la rapiña? La rapiña es un espíritu que viene. Dios te puede bendecir. Y a mí me dio 2 visiones el Señor, ¿verdad? No, una visión y un sueño. Caían las bendiciones, caían muchas cosas, venían bajando del cielo. Y venían unas garras como de buitre. Así. Venían, volaban. Cuando ya iban llegando aquí cerca de la cabeza, llegaban así. Hacían esto. Y se las llevaban. Volaba el pájaro que. Y las bendiciones no me llegaban. Pero Dios siempre mandaba. El Señor me dijo, ese espíritu viene desde entonces por la maldición que aquella mujer dijo. Y eso no es. Y entonces yo empecé a romper. No tenía yo nada que ver, pero ¿qué dijimos? Que viaja. Dijimos que viaja, hermanos. Entonces, lo que yo me acuerdo de mi vida, yo le voy a estar platicando para ilustrarle a usted. Ahorita me estoy acordando de eso. Para que usted sepa lo fuerte que es cuando viaja algo espiritual, para no ponerlo así nomás tan ligerito. Entonces, ok, la raíz de iniquidad también se puede establecer en el presente. Vamos a suponer que no traemos nada, venimos limpios. Tú y yo, con nuestras acciones, podemos activar una línea de iniquidad. ¿Bien? La práctica de las obras de la carne hacen raíces de iniquidad.
pues yo tengo que cuidarme, ¿verdad? Pues yo tengo que leer la Biblia, pues yo tengo que obedecer a Dios. La práctica de las obras de la carne, que son puros pecados, Gálatas 5, 19, 21. Ahí están todas las obras de la carne, véanlas, apréndanselas, pero no las practiquen. Hola, hijo. Gálatas 5, 19. No son manifiestas, o sea, son visibles. Las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo que se parezca, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué? Ahí está, una ley del reino. ¿Violas una ley del reino? No heredas. Mire, a veces, ya lo necesitamos aquí. Si nosotros somos los de reino, ¿no? Ya nosotros es un enemigo vencido, ¿verdad? ¿Por qué ataca? Porque nosotros nos metemos en broncas, por eso. Si no le diéramos armas para que hiciera nada, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Pues por eso. Entonces, podemos venir limpios, ¿verdad? Y digo, porque no todos los antepasados fueron malvadotes, ¿verdad? No, había gente tranquila también, ¿verdad? También teníamos antepasados tranquilos, ¿verdad? Que no, temerosos de Dios, ¿verdad? Que no hacían cosas, ¿verdad? Ni tenían cosas tan fuertes. Pero si yo me meto en esto, yo empiezo una raíz de iniquidad. ¿Para dónde? Hacia enfrente, y va a empezar a viajar. Entonces mi familia puede venir limpia, pero alguien con su pecado puede empezar una raíz. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito salir de mi tierra y de mi parentela y de la casa de mi padre, y yo necesito limpiar costumbres, hábitos, reliquias. Necesito limpiar. Porque el papá de Adán tenía sus estatuas, porque nuestros papás tienen sus cuadros, ¿verdad? Tienen sus cosas, tienen sus rosarios, tienen sus crucifijos, tienen sus cosas. Yo necesito salir de ahí. No solamente salir físicamente si vivo con ellos, no. Salir espiritualmente y no entrar en esa práctica y romper con la práctica, ¿verdad? ¿Por qué es importante que yo tengo que declarar la palabra de Dios? Y a ti te está hablando de la mente, ¿verdad? Que está bien. En eso andaba, ¿verdad? Porque el hablar es bien importante. ¿Cómo hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué es tu lenguaje? ¿Cómo te comunicas en tu casa? ¿Con qué términos te comunicas en tu casa? Dice, los investigadores han comprobado que quien habla negativamente termina mal, mueren antes de tiempo, se enferman, porque lo que pensamos y hablamos causa problemas a nivel físico por la neuroplasticidad del cerebro. Estoy hablando algo científico, ¿verdad? Que ya aquí ya sabemos que Dios nos dijo, ¿verdad? Dios es muy claro. Tienes que meditar en este libro de día y de noche para que hagas todo y todo salga bien. Ahí está. No tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Ya está escrito. Pero acá los científicos, ¿verdad? Los que no que conocen a Dios o no, que estudian el cerebro, dicen que la neuroplasticidad del cerebro te da la capacidad de adaptarte y reorganizar su estructura y el funcionamiento, y es tomar las órdenes. Y de acuerdo a lo que tú hablas, fíjate, ahí te va, o fortaleces las neuronas o las debilitas. ¿Quieres fortalecer tu fe? Con la palabra de Dios, de fe.
¿Quieres seguir mal? Di, ay, cómo está de enfermo. Ay, qué malo estoy. Ay, esta enfermedad que ya me va a matar. Todo lo que hablamos, fíjese bien, el cerebro, con esta función que se llama neuroplasticidad, adapta y reorganiza todo y o debilita o fortalece tu sistema. Ay, Dios, me gustó, pero no tiene que ver con, no viene aquí, pero tiene que ver con la vida, ¿verdad? Pero tú puedes cambiar tu manera de pensar. Entonces, si esta función del cerebro es tan fuerte y Dios nos puso el cerebro, ¿verdad? Por eso el Señor te dice que cambies la manera de pensar. ¿Verdad? Romanos 12, ¿qué dice Romanos 12, hermanos? Romanos 12. No te conformes a este siglo, sino que renueva el chip, renueva tu mente, renueva tu entendimiento, para que puedas saber qué es lo que Dios quiere, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que cambiar ese chip. Cambia. No hables cosas negativas, habla la palabra. No te dirijas de manera negativa con tu familia, no lo hagas. No te dirijas a ti mismo de manera negativa. Ay, cómo estoy inmenso. Ay, qué tonto soy. Ni pensamos eso, son malos hábitos de hablar. ¿O a poco piensas de veras que estás menso? ¿Y cuántas veces te has dicho, oh, cómo estoy menso? Hasta te pegas aquí, por si alguien se equivoca, ¿verdad? Dice, no, a la mensez le traigo en la cabeza. ¿Verdad que todos nos hemos menseado solos? Uy, qué chonte, dice, estoy bien chonte. No se hablen esas cosas. Sea selectivo con su lenguaje. Si lo que quieres desahogarse, pues agarra un versículo y dígalo, ¿verdad? Para que inteligente soy. Dígalo. Dice la Escritura que tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Si usted se siente que sí está de plano muy patata, diga, Señor, tú me has dado un espíritu de sabiduría, de inteligencia. Diga lo contrario para que funcione. ¿Para qué? Para que la función de su cerebro, ¡pum!, dice que cambia cuando usted habla, con lo que habla usted. Cambia. Fíjese bien, reorganiza la estructura mental. Qué cosa, ¿verdad? Esta ciencia. Entonces podemos cambiar de manera de pensar y de manera de hablar, ¿verdad? Dice, la neuroplasticidad estructural tiene cambios físicos en la estructura del cerebro, dice. Por ejemplo, tocar un instrumento musical, el cerebro refuerza y genera conexiones que coordinan la percepción auditiva, la memoria y la motricidad. Ustedes que tocan instrumentos. Y yo les platiqué, fíjense que yo no había leído esto, pero yo creo que yo les platiqué de que Juan tenía un niño que tenía problemas de retraso y que lo metieron al doctor porque quería tocar guitarra y saber qué. Y el niño empezó a tener cambios en la escuela de retención. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo el por qué. Así que síganle con el instrumento, ¿verdad? Cada vez se cuentan menos de los negritos esos y métanle más aquí los dedos aquí. Le conviene, a su cerebro le conviene. ¿Verdad? Dice que refuerza y genera conexiones que coordinan la percepción auditiva. Cuanto más toca el instrumento, mejor oído va a tener. Mejor memoria, ustedes están estudiando, mejor memoria, porque todos estudiamos algo alguna vez, ¿verdad? Hasta una receta tenemos que estudiar. Siempre estamos aprendiendo algo, ¿sí sabes eso, verdad? En el trabajo te cambian de área y tienes que aprender otra cosa que no te sabes. O sea, siempre estamos aprendiendo.